Desde ya, muchas gracias por compartir con nosotros esta actividad. Bien, la actividad que hoy tenemos convocada por el Colegio de Bioquímicos de la Segunda Circunscripción de la Ciudad de Rosario, en nombre de nuestros colegas y de la institución, les doy la bienvenida. Hoy presentaremos la actividad vinculada a dengue, llamada Diagnóstico y Notificación de Infecciones por el virus del dengue. Hemos convocado para esta oportunidad a 3 profesionales. Comienzo como corresponde por la dama. Es la doctora Analía Chumpitaz, es médica, es la profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y además directora de Epidemiología de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. Nos acompañarán hoy también el doctor Germán Pérez, bioquímico, doctor en Ciencias Biológicas, especialista en bioquímica genómica, perteneciente también a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del laboratorio Gamma Lab. Y el doctor Miguel Taborda, bioquímico y farmacéutico, miembro del Departamento de Microbiología, área Virología de la Universidad Nacional de Rosario y responsable del Laboratorio Asistencial de Virología. Es bioquímico además del laboratorio CEMIR. En esta oportunidad el orden de presentaciones será el siguiente. Comenzará el doctor Pérez, luego el doctor Taborda y la doctora Chumpitaz cerrará la charla. Como en anteriores presentaciones, les pedimos que nos vayan compartiendo inquietudes o consultas a través del chat y finalizadas las 3 presentaciones, abriremos las opciones a transmitir las preguntas a los disertantes. Germán, podés comenzar. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a todos por estar presente. Quería también agradecer a la Comisión Joven del Colegio de Bioquímicos, que es los que nos convocaron para esta charla. La idea en esta primera charla es hablar un poco sobre la dinámica viral y el diagnóstico temprano en el laboratorio, es decir, la parte molecular, para darle después pie a Miguel que hable la parte más serológica del diagnóstico de este virus. Bueno, para comenzar, el virus dengue es un virus envuelto que presenta un genoma de una única molécula de RNA de simple cadena de polaridad positiva, con lo cual cumple todo su ciclo replicativo en citoplasma. Se traduce como una poliproteína, la cual va a adquirir una determinada composición, una topología sobre la membrana del retículo plasmático, como es la que ven, donde va a permitir que actúen determinadas proteasas para poder cortar esas proteínas y dar lugar al ciclo replicativo completo, digamos, infectivo de este virus. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae. Esta familia, aparte de clasificarse en género, también se clasifica según el vector que transmiten estos virus. Dentro de esta familia vamos a hacer mayor hincapié, que es donde pertenece el virus dengue, al grupo que integra lo denominado arbovirus, ¿sí? Junto con otros virus también de importancia de circulación aquí en el país, como es el virus chikungunya, el virus Zika, el virus de la fiebre amarilla, entre otros. Bien. Fíjense, hay una gran distribución mundial, digamos, de todas estas arbovirosis. En este mapa lo que pueden ver en diferentes colores es, digamos, los países en los cuales tienen varias, digamos, la circulación de uno o de más virus. En todo lo que es el cono sur, es decir, la parte de Latinoamérica, ven de que se ha descrito la circulación de al menos 4 de estos virus. En el caso de la Argentina sería dengue, Zika, fiebre amarilla y chikungunya. Fíjense también la distribución, toda la zona del hemisferio norte normalmente tiene poca circulación de estos virus y generalmente se da, digamos, más por no circulación de tipo autóctona. Eso tiene que ver con el vector, como vamos a ver más adelante, también por la distribución del vector en las diferentes áreas geográficas. Para virus dengue se han identificado 4 serotipos, también a veces denominados genotipos o serogenotipos, denominados dengue B1, 2, 3 y 4.
Estos 4 serotipos son genéticamente similares, comparten aproximadamente el 65% de su genoma, y cuando hacemos esa distinción a nivel filogenéticamente, podemos distinguir que hay 4 clados bien diferentes para cada uno de estos serogenotipos, y cada uno de esos clados dentro de cada uno de estos serogenotipos se puede diferenciar algunas variantes virales, digamos, de características de lo que se denomina de circulación comunitaria, urbana o endémica, y otras de circulación selvática. Fíjense de que en la gráfica están mostrados los de endémica o urbana en rojo y las de selvática en amarillo. Justamente esto se distingue en el hecho de que estos virus tienen un doble ciclo, ¿sí?, de transmisión. Un ciclo selvático donde hay mamíferos, digamos, que pueden, digamos, mantener la presencia de este virus, digamos, en la población a través de el contagio a través de los vectores, y un ciclo urbano donde, digamos, el hombre se infecta, digamos, o es infectado, digamos, como un hecho colateral a la transmisión del vector entre otros mamíferos. Con respecto a lo que es el ciclo selvático y el ciclo urbano, el vector cambia ligeramente. Los dos vectores son mosquitos, pertenecen al género Aedes, pero el ciclo urbano está dado principalmente por el mosquito denominado Aedes aegypti, mientras que el ciclo selvático por el Aedes albopictus. Nosotros en nuestro país, sobre todo en la zona norte de nuestro país, tenemos circulación de ambos vectores, ¿sí? El Aedes albopictus generalmente se lo describe como causante del ciclo de la mantención del virus en el ciclo selvático, y el aegypti, que es un mosquito de tipo más peridomiciliario, en el ciclo urbano. Cada serotipo va a proporcionar una inmunidad específica para toda la vida, es decir, que uno puede infectarse sucesivamente por los 4 serotipos si estuviesen circulando en la población. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal, ¿sí? No hay una mayor gravedad de un serotipo de otro. Sí se distingue entre cada uno de estos serogenotipos algunas variantes que parecen ser más virulentas, tener mayor potencial epidémico. Si vemos este trabajo en el cual se describe la circulación de los diferentes serogenotipos del virus dengue en los diferentes países del Cono Sur, vemos que a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos años, lo que recaba este autor es hasta el año 2013, pero se puede prorrogar a lo que sigue en los años subsiguientes, que por ejemplo en Argentina ya tenemos circulación a veces, que cada tanto, digamos, cada algunos años otros no, hasta de los 4 serotipos juntos, ¿sí? Donde está descrito solamente como dengue porque no hay reporte epidemiológico de la serotipificación en el país. Un trabajo que se publicó hace un par de años atrás de Pereira dos Santos de Brasil, donde se hizo un estudio de la dinámica de transmisión de estos arbovirus en la población de mosquitos, ¿sí?, tanto Aedes aegypti como Aedes albopictus, durante la epidemia que sufrió Río de Janeiro de virus dengue entre los años 2012 y 2013. Este trabajo es importante porque es previo a la introducción y propagación de los virus Zika y chikungunya en esa ciudad. Entonces, cuando hacen el estudio de la transmisión del virus dengue a nivel entomológico, observan que cuando capturan una dada población de estos mosquitos que estaban en la ciudad de Río de Janeiro circulando en ese momento, el 92, casi el 93% es Aedes aegypti, lo cual no nos sorprende porque es el mosquito, digamos, que cumple el ciclo urbano. El 72% son hembras de este mosquito, que son las únicas especies que se han encontrado, digamos, infectadas naturalmente con dengue, lo cual también es lógico, porque la que va a transmitir la enfermedad es la hembra. Ahora vamos a ver por qué, porque es la que es hematófaga. El macho, digamos, se puede infectar, se han encontrado algunos machos de los Aedes infectados con virus dengue, pero no tiene mucha relevancia. En esa epidemia del año 2012-2013 en Río de Janeiro, el serogenotipo que circuló de dengue mayoritariamente fue el dengue 4. Sin embargo, en los mosquitos capturados han encontrado proporciones bastante similares de los 4 serotipos de este virus. Es decir, prácticamente en un tercio, un tercio y un tercio, entre dengue 1, dengue 4 y dengue 3. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos está diciendo que existe, digamos, un mantenimiento silencioso de estos serogenotipos del virus durante las epidemias, por más que la epidemia se caracterice en una zona geográfica por un único serotipo. Lo cual, esto tiene vital importancia para poder reforzar, digamos, la vigilancia tanto entomológica
como la caracterización viral de las epidemias o de los brotes en áreas endémicas, como también es nuestro país. Con respecto al ciclo de transmisión, para que esto ocurra, digamos, el vector necesita encontrarse con una persona, o en este caso sería un humano, vamos a considerar ese caso, en el cual esté sufriendo un periodo de viremia. Esa viremia es muy corta, ¿sí? Se da durante los primeros días, digamos, luego de la picadura, no pasa más del día 5, y si un mosquito, digamos, Aedes pica a esa persona que está sufriendo esa viremia, se infecta. Esa infección, ese virus, va a pasar hasta lo que es el tracto gastrointestinal del mosquito, donde va a hacer un periodo de replicación, ¿sí? Hasta llegar a lo que son las glándulas salivales del mosquito. Ese periodo es el que se denomina periodo de incubación extrínseca. ¿Sí? Es el periodo en el cual, digamos, el virus se replica, digamos, en el mosquito. Una vez que ese periodo de replicación, de incubación extrínseca ocurre, el mosquito ya con una suficiente carga de viriones en las glándulas salivales es apto para, digamos, volver a alimentarse y poder picar a una persona no infectada y transmitir el virus a esa persona. Esa persona va a tener en su organismo un periodo de incubación intrínseca, es decir, el periodo ventana, en el cual no se va a detectar ninguna manifestación, digamos, ni de la enfermedad, ni marcadores virológicos o serológicos importantes, y va a pasar la viremia y la enfermedad, ¿sí? Con lo cual, es importante considerar esto, porque la transmisión, obviamente, como todos sabemos, no es de humano a humano, y necesita este vector que es este mosquito. Y el periodo de incubación extrínseca es también de vital importancia para el control del vector, digamos, en las poblaciones. ¿Sí? Es verdad que hay un aumento, digamos, de virus dengue, digamos, se ha visto a lo largo de los años en todo, no solo en nuestro país, sino en el continente. Eso, por un lado, tiene que ver por diferentes factores o causas. Una es la disminución del control del vector, puede ser también por el aumento de la población, la urbanización, sin control ni planificación, que lleva a cada vez estar a romper ese ciclo selvático, digamos, y dar posibilidad, digamos, a que cada vez más seres humanos nos infectemos o estemos en contacto con estos vectores, inadecuados manejos ambientales, migración y turismo y el cambio climático, que hay algunos estudios que evalúan el impacto que tiene, digamos, el aumento de la temperatura o la tropicalización de los climas, digamos, para la expansión del vector. Como había mencionado, el periodo de incubación extrínseca, que es el tiempo entre la ingesta de sangre infectada por un mosquito susceptible y la presencia de partículas virales infecciosas en sus secreciones salivales, es de gran importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiésemos controlar, o si las hembras, digamos, Aedes mueren antes de que se cumpla ese periodo extrínseco de incubación, se impediría la transmisión a un nuevo ser humano. Es decir, que es de vital importancia ese periodo extrínseco de cuánto dura, ¿sí? Y ese periodo extrínseco, la duración, depende de la temperatura ambiente. Con lo cual, digamos, cuanto más cálido sea el clima, ese periodo extrínseco de incubación es mucho más corto. Con lo cual capacita mucho más rápidamente a la hembra para poder, al picar a una persona no infectada, poder transmitir el virus. De esta forma es que está relacionado muy cercanamente, digamos, los climas tropicales con la presencia del vector en las regiones. El mosquito hembra más o menos tiene un periodo de vida de 30 días, ¿sí? Una vez que se aparea, ya puede aparearse, digamos, con un mosquito macho a las 24 horas de haber nacido y normalmente pone entre 50 y 200 huevos. Una vez que esos huevos se colocan, que es donde se colocan, necesita un medio húmedo para poder gestarse todo el ciclo de maduración, pasa por diferentes estadios, de larva a pupa, hasta surgir el mosquito adulto, ¿sí? Con lo cual, los controles del vector tienen que ser tanto del mosquito adulto como de los diferentes estadios, como ahora después vamos a ver. Una gran pregunta sobre esto era, digamos, si los mosquitos, digamos, pueden transmitir,
digamos, el virus a su descendencia. Es decir, si una hembra que está infectada por el virus dengue pone huevos infectados con virus dengue. Y esto se ha demostrado ya en los últimos años, donde existe la transmisión vertical de virus dengue, por lo menos en muchos trabajos de laboratorio, donde se ha visto que hay hasta 7 generaciones consecutivas de Aedes aegypti, en la cual se hace la transmisión vertical del virus, y 3 generaciones consecutivas del Albopictus, ¿sí? Siempre hablando en condiciones de laboratorio. Muy pocos estudios evaluaron la transmisión vertical de forma natural. Uno de ellos es un trabajo que se hizo en Misiones en el año 2000, publicado en el año 2014, donde demuestra la transmisión vertical del virus dengue de Aedes hembra a los huevos, Aedes hembra, tanto aegypti como Albopictus, a los huevos, ¿sí? Con lo cual, esta transmisión evaluada y demostrada en laboratorio también se daría en la naturaleza. Con lo cual es importantísimo poder controlar, evidentemente, la población de vectores. Ese control del vector de la Aedes se basa principalmente en insecticidas, ¿sí? Y en la participación comunitaria para el manejo del hábitat, ¿sí? Hay otros métodos alternativos, yo no voy a entrar en esta discusión, donde, por ejemplo, la infección con determinadas bacterias, como la Wolbachia, técnicas de insectos estériles que se han probado en algunos lugares, por ejemplo en Brasil, manipulación genética, pueden, digamos, son prometedores, han dado buenos resultados, pero están muy restringidos a diferentes lugares, digamos, zonas del mundo, Brasil, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, donde se han hecho algunas pruebas que han resultado exitosas, pero no es lo más ampliamente usado. Con referencia a los insecticidas usados, se usan tantos larvicidas como la pulverización espacial de peritroide y organofosforado. En el mapa ustedes pueden ver, digamos, la intensidad del color celeste es, digamos, los estados en donde se ha reportado tanto la circulación o de aegypti como de Albopictus, y los puntos amarillitos son donde se usan órganos fosforados, y los rojos piritroides. Y fíjense, digamos, que son normalmente los insecticidas más usados, digamos, en los diferentes países para combatir el vector. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que los mosquitos cada vez tienen más resistencia a estos insecticidas. Hay algunos estudios, hay los mapas que se ven abajo, es tanto resistencia a larvicidas como a piretroides, para aegypti como Albopictus, en los estudios que se han hecho en Latinoamérica. En Argentina no está, por lo menos no hay bibliográficamente estudios reportados sobre resistencia de los vectores a los insecticidas usados. En el dengue, ya como entidad clínica, es una enfermedad sistémica, muy dinámica, que en unas pocas horas un paciente puede pasar de tener un cuadro leve a tener un cuadro grave, ¿sí? Se caracteriza normalmente por 3 estadios. El primero, que es el estadio febril, donde se ve el aumento de la temperatura, es seguido por un estadio en el cual se ve un brusco descenso del brusco descenso de las plaquetas con un aumento del hematocrito. Y ese periodo es el periodo en el cual el paciente puede entrar en estado de gravedad, donde puede haber, obviamente, extravasación de plasmas, presencias de hemorragia y el daño orgánico, ¿sí? El periodo durante el cual se produce la caída de fiebre y hasta 48 horas después es el momento en el que con mayor frecuencia los enfermos pueden presentar complicaciones. Y es donde tiene que estar el sistema médico alerta para poder evitar las consecuencias de este agravamiento de la enfermedad. Fíjense que durante ese periodo febril, digamos, el principal marcador a determinar es la viremia, es decir, es el RNA viral circulante, es decir, a través de métodos moleculares, y ya con el periodo crítico estarían apareciendo los anticuerpos de tipo IgR. Los síntomas de alarma, es decir, ese periodo donde cae la fiebre, caen las plaquetas y aumenta el hematocrito, se caracteriza por tener determinados signos de alarmas. Y fíjense que dentro de esos signos de alarma hay un par que son de laboratorio de análisis clínico, ¿sí? Como es la hipoalbuminemia, o como les había dicho anteriormente, el incremento brusco del hematocrito con la rápida disminución del recuento de plaquetas, ¿sí? Si en ese momento, cuando eso ocurre, digamos,
hay, digamos, aparte de la intervención médica, digamos, es donde normalmente el periodo de diagnóstico ya tiene que haberse conducido, digamos, para este tipo de enfermedad o dentro de las arbovirosis. Con respecto a la inmunopatogénesis, ¿por qué ocurre esto? Hay varias hipótesis, no están muy claro, digamos, la más aceptada o la que más, digamos, la comunidad científica apuesta es lo que se llama el pecado antigénico original. Eso implica, digamos, en que cuando uno tiene una infección primaria, es decir, tiene una primoinfección por un determinado serotipo, en el esquema, fíjense que sería el serotipo 1, el organismo desarrolla una respuesta inmune en la cual hace de que esa infección generalmente sea controlada. ¿Sí? De tal forma que la mayoría de los que sufren la primoinfección no tendrían sintomatología clínica o una sintomatología clínica muy leve. El problema está cuando la persona sufre una segunda infección con un serotipo diferente, ¿sí? Que en el esquema estaría representado por el serotipo 2. La hipótesis que dice es de que los anticuerpos preexistentes, que por ejemplo serían los anticuerpos anti el serotipo 1, el cual daría inmunidad de por vida contra el serotipo 1, no lo otorga contra el serotipo 2. Y colaboraría, ¿sí?, en la exacerbación de la respuesta inmunitaria, digamos, sin poder, digamos, contrarrestar, digamos, la infección viral. Y de ahí se suma la segunda hipótesis, digamos, de inmunopatogénesis, que es una replicación mejorada dependiente de anticuerpos. Los últimos estudios también le dan un papel, digamos, relevante a los mastocitos, digamos, en la injuria, digamos, tisular o endotelial de la patogenia para producir las hemorragias, pero, digamos, cualquiera sea la hipótesis, todas terminan en un único hecho, que es lo que se denomina esa tormenta de citoquinas, que es lo que produce la desregulación o la gravedad, digamos, que vemos en la clínica de estos pacientes. De esta manera, digamos, siempre vamos a tener a nivel de laboratorio que distinguir o tratar o poder o ver, si es dentro de lo posible, distinguir dos cosas. La primoinfección de una infección secundaria. Y esto es relativamente difícil. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones, tanto en la primoinfección como en la infección secundaria, ante la aparición de los síntomas, es decir, de la fiebre, vamos a tener tanto viremia, es decir, la detección del virus, como la detección del antígeno del virus, del NS1, como la detección en unos días subsiguientes de IgM o de IgG. ¿Sí? La única diferencia, como pueden ver claramente en este gráfico, es los niveles de IgG presente en una primoinfección y con respecto a una infección secundaria. Si uno quisiese diagnosticar una infección secundaria, lo que tendría que tener es previamente cuantificado los anticuerpos IgG cuando la persona tuvo la infección primaria, cosa que realmente no lo tenemos y no se hace. Con lo cual, siempre es importante considerar esto, digamos, uno está haciendo, haciendo a través del laboratorio una detección y un diagnóstico de una foto. Si la persona se agrava y ocurre todo esto que yo les había mencionado anteriormente, digamos, de la inmunopatogénesis, probablemente nos encontremos en una infección secundaria por un segundo serotipo, ¿sí? Que ha tomado contacto de estas personas y por lo tanto tiene mayor probabilidad una gravedad de esta enfermedad, ¿sí? Sí es importante, digamos, si esta persona tiene la sintomatología clínica y se la diagnostica en el periodo en que tiene viremia, determinar probablemente, digamos, el serotipo con el cual está infectado. Y eso quedaría como un dato, digamos, que si en caso de que tenga una nueva infección o una nueva enfermedad por virus dengue, de determinar nuevamente el serotipo, digamos, tendría que ser diferente y estaría dando una noción de alarma. Pero esto, digamos, realmente no es muy común realizarlo a nivel de la práctica clínica. Con respecto a los métodos que vamos a usar, como les había dicho, se dividen básicamente en dos, en los métodos directos, que es la detección del RNA viral a través de RT-PCR, o del antígeno NS1, es decir, antigenemia, como de métodos
indirectos, como son la detección de los anticuerpos IgG e IgM específicos. Y lo que se recomienda es usar, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda usar estos criterios en función del momento de los días de evolución de la enfermedad, es decir, contado desde el inicio de la fiebre. Entre el día 0 y al día 3, digamos, usar un método directo, sea la RT-PCR, el NS1, bueno, aislamiento viral, en un laboratorio clínico no lo hacemos. Si estamos entre el día 4 y el día 6, usar ambos métodos, directo e indirecto, detectar IgM y NS1 o RT-PCR, y si se pasó los 7 días de evolución del comienzo de la fiebre, quedarnos únicamente con los métodos indirectos, principalmente la IgM. Con referencia a la biología molecular, la muestra que utilizamos es suero, se hace la extracción de los ácidos nucleicos, es decir, del RNA viral presente en esa muestra, y normalmente lo que optamos es una RT-PCR de un solo paso. La mayoría de los kits comerciales vienen en este formato, ¿sí? Donde se hace en un mismo ciclado unos 10 minutos de retrotranscripción, seguido, digamos, de la amplificación en tiempo real, digamos, de ese cDNA formado. Generalmente, todos los métodos utilizan o amplifican una región del 3' UTR, digamos que es una región bastante conservada y que permite detectar los 4 serotipos con bastante fidelidad, y la mayoría reporta límites de detección de aproximadamente 50 copias por reacción, ¿sí? Con lo cual, depende, digamos, de la cantidad o microlitros que uno extraiga, digamos, de suero, para luego hacer la relación en copias por mililitro. Con esto, digamos, estaría ya completo, digamos, el hecho de poder hacer el diagnóstico, digamos, por un método directo, como es la RT-PCR, digamos, del virus dengue. También podemos llegar a dar un paso más, porque como había dicho, es importante, digamos, saber cuál es el serotipo, serogenotipo que está circulando o con el cual el paciente se ha infectado. Y para eso se ha hecho, hay un sistema de RT-PCR en un solo paso, con unos cebadores dado por el CDC de Estados Unidos, el cual hay un trabajo ya de hace unos años de Santiago, en el cual, digamos, validó este sistema para la genotipificación del virus en muestras clínicas. Este sistema es un ensayo que incluye un conjunto de cebadores y sondas de hidrólisis, las sondas de tipo, también denominadas comercialmente de tipo TACMAN, que permiten la detección cualitativa de los 4 serogenotipos del virus dengue. Este ensayo se puede, él, digamos, recomienda, digamos, varios formatos. Se puede usar tanto en formato singleplex como en formato multiplex, ¿sí? Donde se puede en una única reacción con 4 fluoróforos diferentes, más el control interno, digamos, alargar la reacción. La reacción es la que uso en el laboratorio para poder hacer la serogenotipificación del virus. La tenemos en formato de multiplex, pero de 2 serotipos separados, es decir, en un pocillo dengue 1, dengue 2, en otro pocillo dengue 3, dengue 4, con el control interno. Fíjense que cada uno de estos cebadores amplifica una región target diferente que permite caracterizar y distinguir cada uno de los serogenotipos del virus. Utiliza una serie de cebadores degenerados que Santiago, digamos, validó de forma tal de darle la degeneración en el nucleótido particular que permita, digamos, cubrir la mayor parte de las variantes circulantes descritas en las bases de datos. Y el límite de detección, que eso es importante, lo definió como la última dilución en la que se detectó el virus en todas las réplicas y que garantiza un 100% de reproducibilidad, y lo determinó a través de un panel cuantificado diluido en suero humano, de los cuales hizo 8 diluciones, 1 en 10 por quintuplicado. Con eso así determinó que el límite de detección para los 4 serotipos bajo ese sistema es de 10 a las 3 a 10 a las 4 copias o genomas equivalentes por mililitro, lo cual es una muy buena sensibilidad considerando
de que este método no es un método para ser usado como diagnóstico, sino que ante muestras positivas, RT-PCR positivas o NS1 positivas, ya se puede aplicar para hacer la detección del serogenotipo del virus. Bueno, con esto ya cierro, espero no haberme excedido en el tiempo y le doy pie a Miguel para que continúe con la otra parte de la charla. Gracias a todos, quedo a la espera de las preguntas para el final de la charla. Gracias, doctor Pérez, por su presentación. Doctor Taborda. Varias cosas antes de comenzar a referirme principalmente a la metodología que podemos usar. Primero, bueno, desde ya, como dijo Germán, agradecer la invitación al grupo joven del colegio. Otra también agradecimiento en ese sentido para lo que se está haciendo desde el colegio con respecto a lo que después va a hablar Analía, con el tema de las notificaciones, que es interesante porque, como dijimos también en la charla anterior de COVID, es un desafío para el trabajo del bioquímico, el hecho de las notificaciones, que nosotros, muchos de los lugares donde trabajan en distintas infecciones, virales voy a hablar yo principalmente, no se declaran. Y pudiendo tener una mejor perspectiva o mejor entendimiento de lo que puede llegar a estar pasando, no solamente con el diagnóstico, sino con la metodología que nosotros estamos usando. Porque lamentablemente, lo charlábamos con los bioquímicos colegas de acá del laboratorio, a mí cuando me invitan a dar una charla, uno siempre empieza a buscar de las cosas que tiene práctica o que hace toda la experiencia, pero busca las cosas que no trabaja, con las que no, la metodología con las que no trabaja. Y lamentablemente nos pasa, o nos va a pasar en todas las infecciones que nosotros querramos estudiar, que faltan datos con respecto al prospecto. Yo siempre digo, la elección de los reactivos son interesantes, pero lamentablemente la elección de estos reactivos muchas veces son dificultosos porque nosotros, como responsables de un resultado, tendríamos que buscar el mejor equipo, tanto la mejor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y lamentablemente en los que tendrían que recaer esa responsabilidad no la ejercen y no la pueden realizar. Entonces nosotros directamente lo que vamos es a ver costo-beneficio. O sea, cuánto nos cuesta un reactivo y tenemos la suerte muchas veces de que los distribuidores nos ofrecen reactivos, pero en realidad nadie sabe cómo funcionan esos reactivos. Por lo cual, verdaderamente a mí me sorprende me sigue sorprendiendo cómo se permiten o se habilitan algunas comercializaciones de equipos. O sea, si nosotros hablamos de eso, bueno, como vamos a ver, fíjense que en todo lo que nosotros vamos a decir en la parte, yo sigo insistiendo de que somos muy teóricos, porque tenemos que ver la experiencia y lamentablemente no nos juntamos en una mesa de discusión todos los que hacemos estas determinaciones para ver verdaderamente cómo estamos trabajando. Eso a mí me sorprende, y por eso es que nosotros vamos a tener resultados tan discordantes, y muchas veces habrá una correlación de resultados que puede llegar a ser, en el mejor de los casos, entre un 80 y un 90%, sobre todo cuando hacemos diagnóstico. En la primera diapositiva, fíjense, a mí me gusta siempre que empecemos a criticar las cosas. Fíjense que ahí, como bien Germán lo planteaba en las curvas de primo y infección secundaria, hay una cosa que acá es interesante. Acá dice, los títulos de anticuerpos generalmente no exceden 1 en 1280. Ahora bien, yo me pregunto, ¿quién titula? Nadie titula, porque ninguno de los equipos que están en el mercado les permite la titulación, y menos si nosotros vamos a hablar de los test rápidos. O sea, no están diseñados para titular, pero tampoco están diseñados los equipos de ELISA o electroquimio. Bueno, ese es otro tema. Yo digo electroquimio y quimio porque también es una cuestión teórica, porque digo yo, bueno, sí, probablemente si nosotros tenemos ELISA, muy probablemente podamos llegar a tener
equipos de electroquimio y quimio. No, los laboratorios grandes no hacen test de dengue. O sea, la mayoría o son semiautomatizados o manuales, con lo cual ahí tenemos que también ver una situación que me llama la atención, porque esto sería interesante, en el caso de que sea interesante, la titulación. No es importante la titulación. Esos son teóricos y nadie los hace. En el caso de la seroconversión, en la segunda infección, bueno, nosotros diríamos, bueno, como bien dijo Germán, vamos a tener un título alto. Es lo único que podemos hacer. Nunca vamos a trabajar con muestras apareadas en esta infección. Yo nunca he visto. Lo único que sí es importante es cuando nosotros no tenemos ningún resultado reactivo o detectable en los métodos directos o en la IgM y después nos aparece una seroconversión en IgG. Bueno, ahí sí uno diría, bueno, un par serológico en donde de negativo pasamos a un resultado reactivo para IgG. Pero bueno, fíjense que eso también es un tema a tener en cuenta. Entonces, fíjense que nosotros hablamos de titulación acá y no se titula. Eso es un tema también interesante. Lo comentó un poco Germán con respecto a cuáles son los métodos. También, un tema a tener en cuenta, nosotros desde el punto de vista de la infección viral, lo que más nos va a interesar a nosotros es todos métodos directos. Acá tenemos la posibilidad, como hablaba Germán, de hacer el RNA viral, o también una proteína que es producida en grandes cantidades, pero es una proteína no estructural, el NS1. Y bueno, ya lo comentó Germán, nosotros en ese sentido lo vamos a ver de nuevo en otras diapositivas que yo puse, pero bueno, es como para reforzar de que este es el momento en donde nosotros podemos hacer un diagnóstico con métodos directos. Dentro de los 6 días de empezado la sintomatología, nosotros podríamos llegar a buscar tanto la proteína viral, en este caso el NS1, o el material genético viral. ¿Está? Y después vamos a ver cómo van a responder desde el punto de vista de las pruebas indirectas. Primero vamos a tener un aumento de IgM con un pico X en determinados momentos, generalmente lo podemos decir a la primera o segunda semana, y después la aparición de IgG, posterior inmediatamente, prácticamente a los 9, 10 días, y después también un pico a las 2 a 3 semanas. Esto como para más o menos ubicarlo. Bien. Si nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a estudiar a estos marcadores? Bueno, es tan simple que en teoría nosotros vamos a decir, bueno, todos los marcadores que sean proteínas virales, la metodología va a ser captura de antígeno. Si nosotros vamos a diseñar un equipo, vamos a utilizar un equipo de ELISA, nosotros vamos a tener en la fase sólida un anticuerpo de captura para el antígeno NS1, y después vamos a tener un anticuerpo anti-NS1 marcado, conjugado con la peroxidasa, o también hay algunos que tienen sistemas amplificadores de biotina virina. Bien, eso por un lado. Y por el otro, el test rápido. El test rápido que, como bien ustedes saben, prácticamente lo vamos a tener en día 15 minutos de largada la metodología, y vamos a poder... El fundamento también es el mismo. Nosotros tenemos en este caso en la muestra el antígeno, nosotros vamos a tener un anticuerpo que va a estar conjugado al coloide de oro, y vamos a hacerlo difundir, y vamos a tener 2 bandas, una en donde sea la del control del equipo, que en eso podría llegar a ser la detección por captura de IgG, generalmente se usa IgG, y la que es específica es donde vamos a tener anticuerpos de captura. O sea que también es una metodología de captura. O sea, tenemos la muestra que se va a detectar el antígeno NS1, vamos a tener el anticuerpo conjugado con el coloide, va a difundir, se va a encontrar con el anticuerpo, y si hay presencia de antígeno NS1 va a ser la marcación que nosotros vamos a poder ver. ¿Está? Ahora bien, otra de las cosas que me parece interesante, que nosotros tampoco es una cuestión teórica, o si lo hicieron en un determinado momento, es ver cuál es la sensibilidad de cada uno de estos
equipos frente a los distintos serotipos. Ahora, fíjense que ahí podemos llegar a ver en los distintos días que nosotros podemos llegar a estudiarlo, a esta muestra. Fíjense que nosotros tenemos que tener una seroconversión interesante acá, ¿eh? Trabajar mucho en infecciones tempranas, en donde ahí, fíjense, podemos llegar a determinar hacia qué serotipo es más sensible el equipo que estamos usando. Pero fíjense que yo no lo haría, de hecho, con un test rápido a esta determinación. Lo haría con un ELISA, y en ese caso lo tendríamos que ver en una población, por supuesto que es en los lugares donde son centros de referencia, tienen un panel serológico interesante, en donde tenemos infecciones tempranas. Pero también es un tema a tener en cuenta, porque nosotros no sabemos. Este era un dato interesante a tener en cuenta, porque nos habla de la sensibilidad de detectar un antígeno NS1 en los distintos serotipos. Esa sería la lectura que uno tendría que interpretar y decir, pero ¿y si nosotros no, eso no, si ustedes leen cualquier prospecto, eso no lo va a decir? Iba a decir una grosería, con suerte que le dicen que es un antígeno NS1 y un anticuerpo de captura, pero nada más que eso, con lo cual hay que tener mucho cuidado con respecto a qué es la elección del reactivo. Si ustedes me dicen a mí, yo quisiera trabajar con ELISA directamente. Porque los test rápidos, bueno, tienen una sensibilidad que no va a ser nunca igual a la del ELISA, pero bueno, cumple la función. Por eso les digo, eso generalmente, ese trabajo lo tendrían que hacer los laboratorios de referencia. Nosotros no tenemos un estudio hecho con respecto a cuáles son los equipos que están en el mercado, la sensibilidad que tienen contra el antígeno NS1, y menos tenemos contra los distintos serotipos. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Eso lo dejamos para principalmente los laboratorios de referencia. Bueno, estos son los test rápidos. Fíjense que en el test rápido también nosotros vamos a tener el mismo fundamento que nosotros vimos para un ELISA de captura, y en estos casos nosotros nos pueden llegar a ofrecer varias alternativas. Una alternativa es el NS1 solo, y la otra alternativa es los anticuerpos tanto para IgG o IgM para DEC. Podemos tenerlos por separado o en un mismo cassette que se procesan de la misma manera, y bueno, es entendible. Rápidamente uno sabe que para detección de antígenos vamos a usar más volumen de muestra, y para detección de anticuerpos se usa entre 10 a 20 microlitros, mientras que en el otro puede llegarse a usar de entre 75 a 100 microlitros. Eso le habla de la necesidad de tener una mayor sensibilidad, o obtener una mayor sensibilidad trabajando con un mayor volumen de muestra. Bueno, con respecto a las determinaciones de anticuerpos. Si nosotros elegimos también, por ejemplo, que tengamos posibilidad de tener un ELISA, bueno, yo les sugiero a los que estén trabajando con equipos de dengue o que tienen acceso o hacen diagnóstico, a mí lo que me gustaría es que ustedes vayan al prospecto y vean qué antígeno usan tanto en la fase sólida o qué es lo que están conjugando con el oro coloidal, qué antígeno están conjugando con el oro coloidal. Lamentablemente, la mayoría de los equipos no dice qué antígeno están usando, tanto los ELISA como los test rápidos, con lo cual también eso es hasta yo diría, una obligación de las instituciones que habilitan estos equipos a solicitarle al fabricante. ¿Saben por qué? Porque directamente uno puede llegar a tener distintos tipos de anticuerpos, y eso es interesante tenerlo en cuenta. Y también una cosa que es muy, muy importante a tener o a verlo, es que nosotros vamos a estas curvas que son curvas teóricas, porque ahora cada vez estamos viendo más experiencia, uno tiene más experiencia con respecto a estas curvas serológicas,
Y nosotros, por ejemplo, hemos encontrado con pacientes que han demorado prácticamente 30 días en positivizar las IgG. Con lo cual, fíjense cómo vamos a tener que seguir a estos pacientes, habiendo hecho ya el diagnóstico por métodos directos previos y una aparición, vamos a decir así, rápida de IgM, pero con también una negativización rápida. Con lo cual también eso es un tema a tener en cuenta. Bien. Vamos a seguir. Bueno. De la misma manera como Germán había comentado y ya estamos prácticamente terminando, después habla un poco de la importancia de las denuncias de esto, pero no mucho porque me interesaría escuchar a Analía las experiencias que tienen ellos, porque es muy importante, sobre todo en las notificaciones y cómo ellos hacen toda la parte de seguimiento de brote y todo. Bueno, eso también lo va a decir ella, pero recalcarlo. Muchas veces cuando estamos en brote, estas determinaciones ya no se realizan y se hace por nexo epidemiológico o nexo clínico. Eso también es interesante, que nosotros nos estemos acostumbrando a esto. Bueno, de la misma manera como nosotros en otras determinaciones o en otras infecciones hablábamos de determinar anticuerpos neutralizantes, acá hay una prueba de neutralización por reducción de placa, en donde uno determina primero qué serotipo está presente en la muestra estudiada. O sea, nosotros tenemos que tener un resultado positivo, reactivo de serología para IgG, y posteriormente lo que se hace, como bien dice ahí, se enfrenta una cepa viral, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, y después se le ofrece una línea celular. Y ahí es donde uno va a ver la aparición de placas, y bueno, de esa manera uno va viendo cuál es la presencia del anticuerpo al cual nos estamos refiriendo. Yo decía de la notificación porque también es interesante en estos casos cómo vamos a decir así, la labor que nosotros tenemos que cumplir desde el punto de vista de la salud. Y vuelvo a reiterar, la salud en ese sentido, yo no dividiría salud pública y privada. La salud pública es única, una podrá ser paga, otra no, pero bueno, yo creo que nosotros en ese sentido, a diferencia de otras situaciones que se están planteando, por ejemplo, para los anticuerpos de COVID-19, yo creo que en estos momentos estamos pasando por una etapa, por supuesto diferente, pero lamentablemente no tenemos tantas herramientas como podríamos llegar a tener después de tanto tiempo que estamos trabajando con dengue, con la infección. Bueno, esto no me voy a referir mucho porque ya lo comentó un poco Germán. Lo interesante en esto es ver cuál es el algoritmo que plantea el laboratorio de referencia, sabiendo que los laboratorios de referencias están tendrían que estar no solamente para determinar los distintos serotipos circulantes, que es una de las más importantes funciones que tienen ellos, sino también para la validación de equipos comerciales, como para que salgan a la venta, porque de hecho de eso va a surgir cómo se comportan los distintos equipos, tanto con sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y ahí es lo que siempre decimos nosotros. Depende de cuáles sean las herramientas diagnósticas que nosotros tengamos, va a ser el algoritmo que vamos a utilizar. Siempre vamos a decir lo mismo. Ahí, bueno, Analía va a hablar, espero, creo, en todos los temas con respecto a dengue confirmado, probable, que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros lo único que damos es reactivo o no reactivo, o positivo o negativo, pero es interesante desde el punto de vista epidemiológico cómo se maneja la información. Y bueno, y lo otro es los algoritmos que nosotros tengamos y cómo
trabajar también siempre digo eso, y es interesante que nosotros nos estemos acostumbrando cada vez más. Nosotros en todas las infecciones, por ejemplo, vamos a tener lo que se llama una pirámide. Los de alta complejidad serían los laboratorios de referencia, que tendrían que funcionar bien, y después tenemos la base, que es la que nosotros tendríamos que trabajar mucho más fuertemente en el preanalítico y en el postanalítico. El analítico yo lo dejaría a los de mediana o alta complejidad, pero bueno, como bien decían todos, somos bioquímicos, tenemos la capacidad de realizar estas determinaciones, pero de la misma manera como tenemos la capacidad de resolver estos temas, yo creo que no se termina ahí, y por eso es importante que nosotros tengamos el concepto de notificación. Que bueno, esas son las cosas que yo siempre voy a ser muy agradecido a la posibilidad que se está teniendo ahora desde el colegio de incentivar ese tipo de prácticas que no estábamos acostumbrados verdaderamente los bioquímicos. Bueno, y esto es lo que mismo habló también Germán, así que se lo dejo directamente para que desarrolle Analía la tercera parte de la charla. Después estoy dispuesto para las preguntas y bueno, termino con esta mi presentación. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y ahora, doctora Chumpitá, por favor, su presentación. Bueno, en primer lugar, agradecerles la paciencia. Soy una señora mayor, esto me está costando muchísimo adaptarme a las nuevas tecnologías, a la nueva normalidad. Así que bueno, estoy haciendo todo lo posible. No es fácil estarle hablando a una pantalla, los más jóvenes en general se acostumbran más rápidamente, a nosotros nos cuesta un poco más pensar que del otro lado están otros y otras que después pueden compartir también con uno. Con respecto a esta charla particularmente, la pensé mucho. En general, el tema me gusta muchísimo, me gusta la epidemiología particularmente, pero me gusta muchísimo el tema dengue. Me gusta el tema dengue porque en realidad cuando asumí la dirección del Sistema Municipal de Epidemiología, comenzamos con una epidemia que fue la de Bordetella pertussis, luego rubeola, y posteriormente llegó dengue y gripe H1N1, así que a dengue y a lo que es la pandemia de gripe A les tengo mucho cariño por ese tema que les estoy comentando de que asumí con estos problemas particularmente. Quisiera empezar con unas premisas al respecto de lo que es el dengue en sí, como para que después podamos pensarlo juntos. Primero, que el dengue no es una enfermedad, el dengue es un problema de los modos de vida urbana, y al pensarlo de esa manera, estoy pensando en una cuestión del orden del hombre, o sea, es antropológico el tema, y tiene que ver con un desequilibrio ecológico. Nosotros a lo largo de todos estos años hemos observado algunas dificultades con respecto al manejo, al consumo ilimitado de objetos, que nos han llevado a lo que llamamos hoy cambio climático. Y en función de eso, el dengue está relacionado. Se había erradicado esta enfermedad en la década del 60, debido a la utilización de ciertos productos que hoy no se podrían utilizar, así que es una enfermedad reemergente, que la tenemos nuevamente con nosotros, como digo, como un problema de los modos de vida urbano a partir de la década del 80 en adelante, nuevamente. Es transmitida por un vector, como bien se decía anteriormente, que es la Aedes aegypti, pero que además transmite otras enfermedades. Por eso, en realidad, nunca hay que subestimar a ninguna de todas estas enfermedades, porque es muy simple que comience un brote en una ciudad si tenemos tanta transmisión a través de los viajes que generalmente tenemos todos los años. Bueno, en este momento, desde el día 20 de marzo, hay una situación atípica, que es la cuarentena, con el aislamiento preventivo obligatorio, con las fronteras cerradas, pero pensamos que pueden ocurrir nuevamente la apertura de las fronteras. Otra de las premisas, requiere para su abordaje equipos interdisciplinarios, intersectoriales,
y de las 3P, que son promoción, prevención y participación comunitaria. O sea, son 3 pilares sobre los que se sostiene el abordaje de esta problemática. Equipos interdisciplinarios, yo diría más que interdisciplinarios, transdisciplinarios, porque ninguna disciplina está por encima de otras, por lo tanto es transdisciplinario, y la intersectorialidad es fundamental. Esto que decía Miguel es clave, tiene que ver con el sector público, el privado, las organizaciones no gubernamentales, lo cotidiano que vivimos con los ciudadanos y las ciudadanas, así que esto es muy importante también. Se requiere de diagnóstico y de notificación para el abordaje epidemiológico y el bloqueo de casos. Esto también lo refería Miguel al respecto de ¿para qué notificamos? ¿Para qué hacemos un diagnóstico y notificamos? Diagnosticamos por cuestiones clínicas y notificamos fundamentalmente y diagnosticamos por cuestiones epidemiológicas, o sea, por cuestiones poblacionales, por cuestiones que tienen que ver con la comunidad, con un colectivo. Y otra premisa es que la salud es un derecho y que no sirven las respuestas individuales, sino las respuestas colectivas. Quería hacer algunos comentarios al respecto de, bueno, ¿por qué la epidemiología? Porque últimamente estamos todos hablando de epidemiología, hablamos de curvas, hablamos de cuestiones relacionadas a lo que es un brote, a pandemia, y en realidad la epidemiología tiene que ver con muchas cosas, pero debe ser contextualizada. Quiero decir algo al respecto de que sabemos o podemos decir qué es algo, pero en general a los científicos nos gusta primero decir qué no es, porque de eso tenemos un poco más de certeza. Entonces, bueno, lo voy a plantear en cuestión, así como lo definió claramente Jenny Seguí-Clerú, que planteaban que no es únicamente las ciencias de las grandes epidemias, endemias y pandemias, que no se interesa únicamente por las enfermedades infecciosas, no es infectología, no es microbiología, no es estadística aplicada, no es medicina, no es bioquímica, no es política de salud ni una denuncia de la medicina. Es mucho más que todo eso. Hay algunas definiciones, van a encontrar un montón. A mí me gusta mucho Naomar Almeida Filo, particularmente. Es un epidemiólogo brasilero. Uno de sus libros más conocidos es La epidemiología sin número, y tiene que ver con esto, que la epidemiología no necesariamente es cuantitativa, puede utilizar números, pero no necesariamente debe utilizarlos. Otras definiciones que me gustan son las, de Mónica Liborio, la de Pedro Luis Castellano, la de Jaime Breil. Jaime Breil es un epidemiólogo crítico, y lo que me gusta de esta definición es que plantea que la epidemiología analiza el pasado, el presente y el futuro. Esto me parece que es clave, y es lo que hoy estamos evidenciando, no solamente con la pandemia de COVID, sino también lo que evidenciamos con el brote de dengue. La vigilancia epidemiológica es uno de los campos de acción de la epidemiología que más se conocen, pero hay muchos otros. Investiga los determinantes de salud, evalúa los servicios de salud, estudia situación de salud en diferentes situaciones, los determinantes, la determinación social. Y ahora vamos específicamente a la vigilancia. Me parece que la vigilancia, más allá de que, bueno, sabemos que es una de las cuestiones más importantes o más claves que tiene la epidemiología en sí, debemos trascenderla y pensar en el monitoreo estratégico más que la vigilancia de las arbovirosis. Y esto tiene que ver específicamente con lo que planteaba Miguel al respecto de las tareas que se realizan a partir de un caso o a partir de una situación de brote. En esta situación puntual, la enfermedad dengue particularmente como enfermedad se vigila dentro de lo que es un síndrome, que es el síndrome febril agudo inespecífico. Síndromes son un conjunto de signos y síntomas, o sea que todas estas enfermedades que aquí vemos enunciadas comparten algunos signos y síntomas en común. Uno de ellos es la fiebre. Estas enfermedades son dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, fiebre del Nilo Occidental, hantavirus, leptopaludismo, fiebre hemorrágica argentina y muchas más, que tienen fiebre más algún otro signo o síntoma que son inespecíficos también, dolores musculares, dolores articulares. Todo esto está relacionado a lo que llamamos un Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es el SNVS 2.0, que notifica en lo que se llama el SISA, el Sistema Integrado Sanitario Argentino. En este lugar, en el SISA, hoy estamos notificando absolutamente todas estas patologías, estos eventos, más que patologías son eventos,
se vigilan algunas que son enfermedades y otras no son enfermedades, algunas son enfermedades infecciosas y otras no. Así que este Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud lo que hace es recabar toda la información de esta, entre muchas otras. La forma de vigilancia es diferente, puede ser clínica, de laboratorio, centinela, de estudios especiales. Particularmente, de esto podemos hablar en otros momentos, no quiero aburrirlos con esa temática, pero me parece que lo importante es hacer un diagnóstico de situación de lo que ha ocurrido este año y pensarlo en términos de notificación y de diagnóstico. Con respecto a nuestro país, este año ocurrió algo particularmente notorio, grave, diría yo también. Ya se venía planteando durante los meses de agosto y septiembre del año pasado que este año íbamos a tener una situación atípica, mucho más grave, con respecto a dengue que en los años anteriores, y realmente ocurrió. Pero no solamente ocurrió lo que se esperaba, sino que se amplificó por la situación pandémica que agravó el dengue y otras enfermedades dentro de lo que es el síndrome febril inespecífico, porque la opacó de alguna manera y de alguna manera también nos obligó a adaptar los protocolos de trabajo y de bloqueo a la situación pandémica, que después lo voy a comentar. Fíjense aquí que se ve notablemente cómo hubo un aumento de las notificaciones de 9 veces, 7, 8, 9 veces, dependiendo de la semana epidemiológica, mayor que en los años 2017-2018. Aquí hay una comparación en el país, después vamos a ver Rosario específicamente, pero quiero mostrarles en color naranja el año 2016 y en color violeta el año 2020. El año 2016 fue un año terrible para la epidemiología y específicamente para los que hacemos seguimiento y bloqueo en patologías como dengue, porque tuvimos en todo el país muchos casos, 40.797 más específicamente, y en la ciudad de Rosario tuvimos 1.500 casos. Creímos que no iba a haber otro año en el que tuviéramos tantos casos, sin embargo, ahora vamos a ver que la situación, así como en el país fue peor, en Rosario también tuvimos una situación compleja. En el país este año tuvimos más casos, 54.674. Esta es la curva de casos acumulados de dengue en todo el país. Como ven, en el año 2016 hubo un aumento en las primeras semanas epidemiológicas, pero a partir de la semana 16-17 comenzamos a tener una disminución durante el año 2016, se estabilizó y la curva bajó, pero este año, a diferencia de otros años, y ahí después voy a recordar algo que se planteó también anteriormente, hubo algunas diferencias con respecto a algunas mutaciones y algunas adaptaciones que tuvo el vector a lo largo de estos últimos años, de esta última década. Y hemos notado una importante capacidad para resistir temperaturas más frías. Esto se había notado, lo vimos en algunas investigaciones del CONICET, y este año lo vimos notablemente, a partir de la semana 17 hubo un aumento, un incremento, a diferencia de los años anteriores, y recién comenzó a disminuir hace un mes, y en los últimos 10 días hemos tenido 1 o 2 casos, pero realmente ya podemos decir que la situación está controlada. Aquí está la curva, esto es el índice epidémico, esta es una curva que se llama epicurva, índice epidémico, aquí en color naranja seguimos teniendo el 2016 por semanas epidemiológicas, por meses, y aquí tenemos la curva del 2020. Con respecto a las provincias, las más afectadas fueron sin lugar a dudas las del norte, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Cava. Nosotros tuvimos una situación bastante estable con respecto a años anteriores si nos comparamos con otras provincias, pero de todas maneras tuvimos una situación crítica. Aquí la curva epidémica de casos en la Argentina, según regiones. Aquí vemos la curva epidémica de casos sin antecedentes de viaje. En general los dividimos en casos de dengue autóctonos o casos de dengue importado. Esto es importante y tiene que ver con varias cuestiones. Primero, el caso de dengue importado, si uno realiza un buen bloqueo, o sea, una persona que viajó y cuando vuelve
tiene signos y síntomas y se asume que la noción de foco es ese viaje, nosotros si hacemos un buen bloqueo podemos controlar la situación en la ciudad. Si es un caso autóctono es porque ya tenemos mosquitos en la ciudad, Aedes aegypti, que han picado a otras personas con dengue y por lo tanto ya tenemos circulación viral en la ciudad. Por lo tanto, la situación es mucho más grave y en general los mecanismos de trabajo también son diferentes para los bloqueos. Con respecto a los casos fallecidos, nosotros hemos tenido en esta ciudad por primera vez 2 personas fallecidas por dengue. No había ocurrido nunca, nunca habíamos tenido óbitos, nunca habíamos tenido muertos aquí en la ciudad. Y este año tuvimos 2 casos de personas fallecidas. Hubo 4, en la provincia de Santa Fe, y todavía hay 5 que están en investigación. La situación fue bastante compleja en todo el país, hubo 25 muertos reportados, con pruebas positivas para dengue, y todavía hay 11 en investigación. Esto puede deberse a muchos motivos. Uno de los motivos tiene que ver con que circularon varias cepas en simultáneo, esto que se decía del pecado antigénico original, que me encantó. Bueno, hubo 2 cepas circulando en la ciudad de Rosario, varias cepas circulando en todo el país. Esto puede ser uno de los motivos. Y otro motivo también puede ser el tema de que se superpuso con la enfermedad COVID-19 y obviamente la gente no quería consultar por temor, no iba a los hospitales, no iba a los efectores, entonces no tenían el diagnóstico certero y cuando consultaban con gravedad y por lo tanto ese puede haber sido también uno de los motivos de los decesos que tuvimos en este año. Bueno, con respecto a lo que decía Miguel de las recomendaciones para el cierre de casos de dengue y el rol del laboratorio, según los diferentes escenarios epidemiológicos, tenemos varios escenarios epidemiológicos. El escenario epidemiológico más habitual durante el año es sin casos. Cuando no tenemos casos, en general, lo que hacemos es toda persona sospechosa de tener dengue, sospechosa es una palabra horrible, pero bueno, es una palabra de las que se usan. Hay 4 variables, una es sospecha, otra es confirmación, otra es descartado y otra es probable. Esto es, en general, con casi todas las patologías infecciosas de notificación obligatoria, las ENO. Con respecto al caso sospechoso es muy importante para nosotros. Es importante porque la epidemiología trabaja sobre esa hipótesis de caso sospechoso. Nosotros trabajamos con ese criterio. Si el caso es sospechoso, realizamos el bloqueo, no esperamos los resultados. Y es fundamental, cuando todavía no hay casos, saber si es un caso confirmado o no es un caso confirmado. Por lo tanto, cuando no hay casos, todas las personas que tienen casos que son sospechosas, se les realiza laboratorio para confirmar o descartar. En el caso de que ya haya circulación viral, o sea, de que nosotros ya estemos en una situación de brote, como ocurrió en los últimos meses, entonces la situación es diferente. Solamente se toma muestra para laboratorio a las personas que llegan de otros países, o sea, a los casos importados, a las personas 1 cada 10 de los barrios en donde nosotros sabemos que hay circulación viral, ahora lo vamos a repetir y ver en un mapa, y se le pide también muestra de sangre para hacer diagnóstico etiológico a los casos graves siempre, a las personas que están internadas siempre, y bueno, en esos casos se les pide muestra de laboratorio. A los demás, cuando nosotros ya sabemos que hay circulación viral en un barrio, no le pedimos muestra de laboratorio. Lo que sí hacemos es construcción de la ficha epidemiológica. La ficha epidemiológica es clave porque nos permite hacer una valoración de este brote. Si es un brote con 10 casos, no es lo mismo que si fuese un brote con 400 casos o con 1.500 casos. Entonces, la ficha de notificación es fundamental. La ficha de notificación de casos la puede hacer un médico, un enfermero, quien esté evaluando la situación de ese paciente. Es importante que esté bien redactada, que se entienda la letra y que estén los datos completos, porque después esos datos van a ser levantados en el Sistema Nacional de Vigilancia. Si yo estoy en el laboratorio,
y tengo clave acceso a CISA, puedo cargar perfectamente esta ficha de notificación de caso de síndrome febril inespecífico pensando en dengue. Esto lo puedo hacer. Lo que hago yo es cargar la ficha y después, posteriormente, en las áreas de epidemiología, se completa la parte epidemiológica, se completa lo que falta de la clínica y después se hace el cierre de caso. O sea que toda la primera parte, en general, todo esto, se suele completar en los laboratorios. Si la persona que está en el laboratorio no lo sabe hacer o no lo puede hacer, perfectamente puede evitar hacerlo, envía la ficha al área de laboratorio, al área epidemiológica jurisdiccional, que para nosotros aquí en la ciudad de Rosario es en el CEMAR. En Santa Fe también hay un área jurisdiccional para que lleguen las notificaciones que no pueden ser cargadas en el sistema de CISA. La mayoría tenemos usuarios y claves, así que para ese tema no habría inconveniente. Y es fundamental que estén cargados todos los campos para después poder hacer la caracterización del brote. Aquí vemos la sala de situación. Todo lo que se va cargando en CISA se analiza, se interpreta. Es mucho más que análisis. La epidemiología no es solamente un análisis estadístico, tiene mucho de interpretación, esto que decíamos, de ver lo singular, lo particular, lo general, de las dimensiones de análisis, más que nada macropolíticas, tiene que ver con la economía, y se hace lo que llamamos sala de situación. Este es el lugar, www.rosariogobar.mr epidemiología. Me gustaría, si puedo, voy a intentar, voy a hacer la moderna y voy a salir de este lugar para mostrarles, si puedo, nuestra página. Bueno, esta es la sala de situación. Ustedes ingresando pueden entrar a la página y allí pueden observar todos los eventos que se van levantando en tiempo real. Esto es realmente en tiempo real. Para que ustedes lo puedan observar, les voy a mostrar el coronavirus, por ejemplo, que es lo que se levantó hoy, y ustedes van a poder verlo a las 18 horas exactamente cuál es la cantidad de casos, 131 casos, la curva epidémica, si hay casos nuevos y si hay defunciones, y los casos recuperados. Todo esto lo van viendo exactamente en tiempo real, no solamente para dengue, sino, les repito, para todas las enfermedades. Incluso aquí, en este lugar, tienen las fichas de notificación de todas las enfermedades, las fichas, las planillas. Buscan en fichas epidemiológicas y si no la tienen, la pueden imprimir. Fichas epidemiológicas, seleccionan la que ustedes necesitan, en este caso dengue es la de síndrome febril inespecífico, que es todas esas enfermedades que enumeramos en un comienzo, y tienen la ficha disponible para imprimir y para poder completar. Esta es la ficha de síndrome febril inespecífico que les mostré, que es la que después pueden volcar al sistema CISA. Ahora lo que quiero mostrarles, en realidad tiene que ver con dengue específicamente y la situación en la ciudad de Rosario. Ustedes van a ver aquí en nuestra página la situación del panel de control, la cantidad de casos semana por semana epidemiológica, al que le guste la forma de tabla lo puede ver en tabla, y si no, se puede ver con la curva epidémica o epicurva. Aquí se ven los casos confirmados en rojo, fíjense que es una curva hermosa realmente, bueno, al que le gusta la epidemiología valora la curva en realidad, porque es lo que les mostraba. En la semana 17-18 hubo un aumento, algo atípico para lo que suele ser el dengue, y luego comenzó a descender la cantidad de casos y ya estamos en la semana 26 y fíjense que en estas últimas 2 semanas no hemos tenido casos. En amarillo están los casos sospechosos, probables hay muy pocos, esto que decía Miguel, la categoría probable es importantísima, porque para dengue particularmente y para otras enfermedades. Un caso probable es aquel caso en el cual tengo una primera muestra que es negativa, pero tengo alta sospecha, y con eso yo puedo plantear que es un caso probable, o por la alta sospecha, o porque tengo una IgM, por ejemplo, o una IgG positiva, y no puedo definir si es una cicatriz serológica y necesito una nueva muestra a los 15 días, por lo menos, para poder definir si es una enfermedad reciente o es una enfermedad vieja. Entonces, esa es la definición de casos probables, nos han quedado muy pocos. En realidad,
cuando vemos las curvas epidémicas, si hay muchos casos probables es porque no se está trabajando adecuadamente, no se llaman a los pacientes para pedirle las segundas muestras, así que bueno, ese es un secreto que les doy para cuando vean curvas epidémicas de otras localidades. Y con respecto a los descartados, fíjense que tenemos muy pocos descartados, son los verdes, comparado con la curva que habíamos visto de COVID-19, que tiene una cantidad impresionante de casos descartados. La voy a volver a poner para que ustedes vean, porque esto es crucial. Fíjense la cantidad de casos que hay descartados para COVID-19. Esto habla de la tasa de positividad. COVID-19 tiene una tasa de positividad de 2%. Dengue llegamos a una tasa de positividad del 89-90%. O sea que se está pidiendo poca cantidad de muestras, se pidieron pocas cantidad de muestras, hay una subvaloración de la patología en general. Para eso nos sirve este indicador y creo que tiene que ver con que se sospechó muchísimo COVID durante todo el mes de marzo, abril y mayo y no se sospechó tanto de dengue y pasó un poco más desapercibida la enfermedad. Aquí vemos, vuelvo a poner entonces la presentación, aquí lo que vemos es algo que lo agregué, no estaba en la presentación originariamente, pero lo agregué en función de que se nombró el tema de los índices larvarios, del control entomológico. Nosotros hacemos un trabajo entomológico interesante en la ciudad de Rosario con la Dirección de Vectores, en donde todos los años se evalúan 3 indicadores: el índice de casas o viviendas, el índice de Bretón, el índice de recipientes, y vamos viendo en qué situación estamos en cada momento del año, si tenemos un nivel de control operativo óptimo, bueno, alarma o emergencia. En general, estos indicadores se hacen varias veces en el año. En este caso, es uno de los estudios que se hicieron en el mes de diciembre, así que nos daban bien los resultados, los índices, pero era para que ustedes observaran cómo se estudian entomológicamente estos temas en la ciudad para tomar medidas de gestión. Esta es la situación en la ciudad de Rosario al día de la fecha: 1.349 casos para la semana 26, o sea, para ayer, que se hizo el cierre antes de ayer. Tenemos casos confirmados autóctonos, muy pocos importados hubo, y esto tiene que ver, se estancó cuando se cerraron las fronteras el 20 de marzo, no ingresaron más casos importados, obviamente. 24 casos probables nos quedan, 266 sospechosos y 347 descartados. Fíjense qué pocos comparado con la cantidad de confirmados. Lo que les decía al respecto de lo que es un caso confirmado con laboratorio y lo que es un caso por nexo, tiene que ver con que si yo en un lugar estoy teniendo casos confirmados por laboratorio y llega un punto en el cual tengo más de 50 tomas de muestra, que es la capacidad de mi laboratorio, decidiré en ese momento pasar a otra fase epidémica, que se llama fase de mitigación, y lo que hago es no tomar más muestras a todas las personas, le tomo a ese grupo que decía, a los casos importados, 1 cada 10 en las zonas con circulación, y a las personas graves, y el resto lo asumo como nexo epidemiológico. Construyo la ficha epidemiológica y lo asumo como nexo. Esto es lo que pasó a lo largo de los años, desde el 2013 al 19, con respecto a los serotipos y a los casos. Fíjense que la mayor cantidad de casos la tuvimos en el 2016, en la ciudad de Rosario. La circulación de dengue de serotipos fue bastante homogénea en cuanto a que tuvimos dengue 1 casi todos los años, en algunos años, bastantes, tuvimos dengue 4, nunca hasta el momento hemos tenido dengue 3. Esta es la curva, el canal endémico. Me gusta mostrarlo porque en realidad marca la pauta de que este año estuvimos en brote, a pesar de que tuvimos 1.378 casos y en el año 2016 tuvimos más de 1.500, a pesar de eso tuvimos un brote. Y tuvimos un brote porque un brote se define como el aumento de número de casos en un lugar determinado durante un tiempo determinado, y a partir de la semana 17 nunca habíamos tenido tanta cantidad de casos como tuvimos este año. Entonces, fíjense cómo a partir de la semana 17 entramos en un brote de dengue en la ciudad de Rosario, en plena pandemia de COVID.
Bueno, esto es cómo se distribuyeron en los distintos distritos. El distrito más afectado fue el distrito noroeste, claramente, a pesar de que empezó en el oeste este año. El noroeste fue el más afectado. Empalme fue un barrio muy afectado por dengue. En segundo lugar, el centro. En tercer lugar, y allí fundamentalmente a predominio de fichas de notificación del sector privado, que hay que valorarlo, obviamente. Y en tercer lugar, el oeste. Esta es la distribución geográfica, territorial de los casos de dengue, tanto confirmados autóctonos por nexo epidemiológico en color violeta, como los confirmados autóctonos por laboratorio. Fíjense la concentración importantísima que hay en el distrito noroeste, en la zona de Empalme. Este es el mapa de calor. Fíjense que Empalme fue el lugar más afectado, claramente, pero hubo otros lugares en donde los humitos, distintos barrios en donde también tuvimos situaciones muy preocupantes, y ya al final, en el último mes, el centro, el distrito centro. Estos son los serotipos. Tuvimos una primera fase de dengue con circulación viral de dengue serotipo 1, y en la segunda mitad del brote ya teníamos circulación viral de los dos serotipos en toda la ciudad. Esto realmente marca una pauta de gravedad. Bueno, sirve todo esto, lo que decía Miguel, ¿para qué nos sirve notificar? Para poder hacer estas caracterizaciones, para poder trabajar con la caracterización de signos, de síntomas, diferentes variables que podemos ir analizando. Y fundamentalmente para esto, que ya es el final con lo que quiero cerrar, que tiene que ver con los bloqueos. El trabajo es intersectorial, es interdisciplinario, trabajan muchas áreas en el trabajo de bloqueo, por eso digo que es un problema de los modos de vida urbano. Fundamentalmente se trabaja en lo que se llaman las 9 manzanas alrededor del caso. Fíjense que este sería el caso, y a partir de allí se delimitan 9 manzanas. En el caso de que sea un asentamiento irregular, 150 metros para cada lado, y a partir de allí se trabaja casa por casa, haciendo el descacharrado asistido, que es la manera más importante que tenemos de tratar de controlar esta enfermedad, de control integral del dengue, o sea, retirar aquellos reservorios en donde el vector pudo poner sus huevos. Es una enfermedad del consumo, por lo tanto, los reservorios casi siempre son reservorios de plástico. Por eso esta enfermedad se incrementó durante los últimos siglos a partir de la aparición del plástico. El plástico aparece en el siglo XX, 1905, 1906, es el nacimiento del plástico. El plástico no existía, está inventado. O sea que esta es una enfermedad claramente relacionada al consumo de objetos. Lo que se hace es el descacharrado, la fumigación de todas las calles alrededor de esas manzanas, al menos 2 veces al día, a la mañana y a la tarde, porque se sabe que este vector consume frutas y sale a consumir, es fitófago, o sea, sale a consumir su alimento a la calle, y es el momento en el que lo podemos encontrar, en la mañana muy temprano y a la tarde. Con respecto a los signos y síntomas, que ya los nombraron, lo que hacemos es la búsqueda de pacientes febriles, casa por casa, golpeamos la puerta, preguntamos si tienen signos y síntomas, se completa la ficha, se fumiga el interior de las viviendas y se eliminan todos los reservorios. Esto es lo que habitualmente se hace, pero no se pudo hacer durante esta temporada. Tuvimos que hacer adaptaciones. Fíjense que hicimos la adaptación, no podíamos ingresar a las viviendas, teníamos que utilizar barbijo. En una primera fase, que fue la fase de aislamiento absoluto, prácticamente no podíamos salir a hacer estos bloqueos, por lo tanto tuvimos que adaptarlo. Y lo adaptamos en función a algunas cuestiones relacionadas al autocuidado, poder llamar por teléfono a todas las personas que estaban enfermas y a sus contactos, y brindarles las herramientas para poder hacerlo por su cuenta. O sea, fumigar las viviendas con piretroides, les garantizábamos desde los centros de salud los productos, también les garantizábamos el repelente desde los centros de salud, se llevaba a las viviendas, se les explicaban los signos y síntomas, y los síntomas y signos que tenían que llamarle la atención para salir, fuese el horario que fuese de sus viviendas, sangrado y dolor abdominal, que son los dos más importantes, y cómo tenían que descacharrar sus viviendas. O sea que trabajaba con el autocuidado,
y por eso en la ficha es indispensable que esté el teléfono del paciente. El protocolo que se armó en el marco pandémico tuvo que ver con dos perspectivas. Una, que fue el control focal, focalizado, le llamábamos el control focalizado, íbamos a la vivienda y a las dos de los costados nada más, y uno un poco más extenso, que se hacía toda la tira de viviendas de esa cuadra y la de enfrente. Imaginen que esto no alcanza, porque se sabe que el mosquito tiene una autonomía de vuelo de al menos 100 metros, 150 metros, y por lo tanto esto era insuficiente, pero era lo que pudimos adaptar como protocolo en el marco pandémico. En el transcurso de este año, a pesar de todo esto, realizamos 474 actividades territoriales, 434 de estas de control focal simple, 40 controles focales ampliados, que son las de la cuadra y la de enfrente. Se visitaron 3.570 viviendas en los 6 distritos de la ciudad y se fumigaron 1.502 de esas viviendas. Se realizaron 449 llamadas telefónicas indicando en los domicilios las medidas de autocuidado en caso de dengue. O sea, hubo mucho trabajo, pero obviamente que adaptado el bloqueo a esta nueva situación, a esta nueva normalidad. Bueno, y este es el río Paraná y fundamentalmente yo descansando, que algún día volveré. Ahora no puedo. Seguimos con COVID y con dengue. Bueno, gracias. Muchas gracias, Analía. Gracias a los 3 ponentes del día de hoy. Pueden ir compartiéndonos sus inquietudes, sus consultas. Yo tengo unas para consultarles. Una va a ser una mezcla para Germán y para vos, Analía, en relación con, Analía, durante tu presentación mencionaste la palabra adaptación del virus. Germán, vos hablaste que de algún modo hay una mayor observación de los 4 serotipos ya principalmente en América del Sur, y pensando en nuestro país, teniendo en cuenta la región norte con límite con Paraguay, con Brasil, y acá viene la mezcla hacia los dos. Analía, vos mencionabas un pico muy marcado en 2016, situación que de alguna manera volvió a darse en 2020. ¿Qué creen ustedes, ambos, Analía y Germán, que puede ocurrir en nuestro país en función de lo ocurrido este año con miras a los próximos meses y 2021? Bueno, con respecto a la adaptación, en realidad hay muchas cuestiones relacionadas a cómo se fue adaptando a lo largo de estos años. Primero, en función de que ha habido un cambio climático, ha aumentado la temperatura y por lo tanto hay enfermedades que no teníamos y que estamos teniendo, nos estamos tropicalizando, esto es claro, lo sabemos, estamos también preparándonos para otras enfermedades como la leishmaniasis y otras más en función de estos cambios que ha habido. Eso en una primera instancia. En segunda instancia, también el hecho de que este vector tiene una característica de que puede resistir, sus huevos resisten temperaturas bajo cero hasta 1 año en los reservorios. Entonces, esto también hace que durante todo el invierno tengamos que trabajar fuertemente en quitar esos reservorios, en sacar esos reservorios, porque como bien decía Germán, se conoce la transmisión transovárica y por lo tanto, independientemente de que nosotros hayamos concluido con el brote, si terminamos con un brote con las características que tuvimos, con tanta circulación viral de dengue 1 y 4, y estos huevos están disponibles para nacer en la próxima temporada, o sea, para eclosionar en realidad, vamos a tener otro brote nuevamente. Eso en primera instancia. Y también se han descrito otras adaptaciones, como la diapausa. Yo no soy entomóloga, pero obviamente que, bueno, algunas cosas he escuchado cuando trabajamos interdisciplinariamente con la gente de vectores y los entomólogos. La diapausa también es una adaptación que ha tenido este vector, que se ha notado mucho en algunas investigaciones en los últimos años en Buenos Aires del CONICET, que se refiere a que el mosquito puede, de alguna manera, los huevos tienen una capacidad de no eclosionar ante temperaturas altas, sino esperar el momento del año específico en el cual se sabe que esta temperatura va a durar durante un tiempo. Por ejemplo, la estación más del verano. Porque tenemos el veranito de San Juan, y si nosotros sabemos que eclosionan con temperaturas de más de 16, 17 grados, en esa semana eclosionarían todos, y obviamente
que con el frío nuevamente terminaríamos con el vector. Y no es así. Aprenden algunas mañas como para poder resistir, y esa es la diapausa que sabemos que es una adaptación que ha tenido en las últimas décadas. Ahora, ¿cómo vemos el futuro? Yo creo que indiscutiblemente la situación va a estar muy crítica el año que viene, y va a estar muy crítica porque mucha gente se enfermó este año, y esto, bueno, que tomaba de Germán del pecado antigénico original, tiene que ver con que si yo en algún momento me enfermé durante este año y el año que viene hay circulación de otro serotipo, la situación puede agravarse para mí. Y en ese marco ha habido circulación de 2 serotipos. Y no todas las personas se han hecho los laboratorios, no todas las personas saben que tuvieron dengue, no todas las personas saben qué serotipo tuvieron. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico y la notificación, porque si yo sé que voy a ir a un país en donde hay circulación de dengue 3 esa temporada y yo tuve dengue 1 o dengue 2, yo sé que me tendré que cuidar mucho más que otras personas que no han tenido dengue. Entonces, es muy importante el hecho del diagnóstico y el diagnóstico etiológico. Y este año no hemos tenido suficiente cantidad de diagnóstico en general. Yo creo que esto de 1.300 es poco. Hemos tenido muchísimos casos más. Sí, yo solamente para complementar, completamente de acuerdo, digamos, el problema acá mayormente son los huevos, digamos, no, digamos, tanto los insecticidas como los larvicidas, digamos, no van al control de los huevos, digamos, que se mantienen en el medio ambiente. Después, sí, nosotros en el norte del país, sobre todo, digamos, en la parte sur de Brasil y norte nuestra, Misiones, suele haber, digamos, en muchas temporadas diferencia de serotipo entre lo que está circulando, por ejemplo, la región central, acá en Rosario, digamos, con referente a lo que está circulando en Misiones o el sur del país. Entonces, esos recaudos son importantes tomarlo. Digamos, conocer la parte epidemiológica es importante, digamos, sobre todo para saber justamente lo que decía Analía, saber qué serotipo está circulando, asumir de que probablemente hayamos tenido dengue o no nos lo han diagnosticado o no hemos tenido la sintomatología suficiente como para llegar en la primera infección a concurrir a un sistema médico, y tener la precaución de que cuando uno viaja a esas zonas en verano o en zonas de Brasil donde la temperatura siempre es alta, qué es lo que está ocurriendo y tenerlo en cuenta cuando uno regresa ante ciertos síntomas de alerta como para consultar rápidamente al médico. Con referencia a la variabilidad viral específicamente, digamos, la región por lo menos que se usa para el diagnóstico bastante conservada, no se ha visto, no se ha descrito grandes problemas, por lo menos en nuestras regiones, con los equipos de biología molecular que utilizamos, que haya variantes que escapen a la posibilidad diagnóstica. Otra cosa diferente es, como decía Miguel, el hecho del diagnóstico o de tipo antigénico, que a veces suele dar discordancia con la biología molecular, o de los anticuerpos, que nada que ver. El virus, si bien es un virus de RNA bastante variable, digamos, en el sentido de filogenia, no podemos decir de que haya, por lo menos en la última década, un gran salto de variabilidad que lo haya hecho tener, digamos, características particulares. Nada, digamos, es lo que sí quisiera recalcar que es importante, digamos, terminar de cerrar o de tratar de completar el caso, es decir, para la notificación completa. Es decir, es no solamente el diagnóstico, sino tratar de al menos saber qué serotipo está circulando. Y sí, yo creo que hubo muy poco diagnóstico este año, muy poco. En un momento dado en el laboratorio, yo trabajo obviamente en la parte privada, con lo cual es diferente, es por solicitud médica, hemos llegado a tener semanas en que el 90-95% de las consultas eran positivas. Entonces, evidentemente, con serotipos variables, es decir, yo le termino haciendo la serotipificación con dengue 1 y dengue 4 circulando, digamos, por lo menos en la región centro, que es la que más
los pacientes vienen más de la zona centro de la ciudad. Así que sí, es de vital importancia terminar, digamos, de cerrar el caso y a nivel del futuro, sí, vamos a seguir teniendo mayor circulación y creo que la irrupción de estos serotipos de algún otro. Por ahí dengue 2, que también se ha notificado, está bajando, digamos, más del norte argentino. Dengue 3 no se ha visto, eso sí. Bien, bien. Paso ahora a una pregunta a Miguel y luego vuelvo para hacerle la misma a los tres. Miguel, en relación vos presentaste algunas, podría decir anomalías o algunas omisiones por parte de los fabricantes, tanto en ELISA como en test rápidos. ¿Vos creés que en miras a lo que Analía y Germán recién comentaban, ¿habría alguna posibilidad o tenés conocimiento de que haya alguna mejora en cuanto a la presentación de nuevos reactivos para poder obtener más información en cada corrida? No, yo creo que no. Con el formato que están utilizando, prácticamente no van a modificar y van a seguir usando lo mismo. Sería interesante, por eso yo planteo la validación por parte, o las comparaciones con los paneles de suero que seguramente tiene que tener el Malpegui o también el Malgram, pero no creo que sería interesante que sea una de las condiciones, porque a partir de lo que uno, y eso siempre lo digo yo, uno informa qué antígeno está utilizando, son los paneles de sensibilidad, o mejor dicho, cómo podemos hacer una evaluación de sensibilidad y especificidad, mientras que si no tenemos esa información, muy probablemente tengamos una falta de calidad en el informe que nosotros demos de sensibilidad y especificidad. Yo creo que no lo van a... Sería importante requerirlo, por eso les digo. Lo que sería interesante también es ver cómo cambiar el formato, porque no lo dije, pero es un formato indirecto. Sería interesante ver a ver qué posibilidades hay, como para tener ya en una etapa posterior de exposición, más que nada. Y bueno, y resaltar también una cosa que, no sé si, pero creo que Germán o Analía, los asintomáticos también, que es interesante, y la notificación que yo estoy seguro de que no fue lo esperado. No sé en qué porcentaje, bueno, eso podrá decirlo Analía, pero hay muchos que no fueron notificados a CISA, sobre todo en la parte privada. Bien, bien. Y como para ir cerrando la jornada de hoy, me gustaría conocer de cada uno de ustedes qué opinión pueden compartirnos en relación con perspectivas a una vacuna en relación con dengue. Paso. Bueno, yo digamos, hace bastante tiempo se viene trabajando en alguna vacuna. Es bastante complicado, creo que lograr una vacuna eficaz. Considerando primero que la vacuna tiene que permitir dar inmunidad contra los 4 serotipos a la vez. Y que los anticuerpos contra esos serotipos se mantengan en el tiempo. Porque si uno de esos serotipos cayese, digamos, los anticuerpos contra ese serotipo cayese, estaríamos justamente cayendo en lo del pecado original antigénico, digamos, le estaríamos dando la posibilidad, digamos, a un serotipo de virus de complicar algo que normalmente podría no complicarlo. Hubo una vacuna que creo que es de Sanofi Pasteur del año 2015, 16, por ahí, que tuvo una cierta aprobación con una efectividad un poco baja, para mi gusto, que era del 60% de inmunidad, que en los últimos años, había salido creo que el año pasado una noticia de FDA, que había aprobado esa vacuna para determinados países explotados de dengue, digamos, donde era preferible eso antes que la nada misma, ¿sí? Pero bueno, está en prueba, no se ha aprobado para su uso en Estados Unidos, es decir, con lo cual, digamos, dudaría de
cuánto puede ser digamos, el porcentaje de inmunización era bajo, llegaba a un 60, 65% por lo que recuerdo. No sé si después la han mejorado, pero, digamos, no creo, por lo menos bajo el sistema de fabricación de vacuna o digamos, que tenemos hoy en día. Capaz que con una nueva versión, digamos, con las partículas vacías, tipo que producen son más inmunogénicas y todo lo demás, se pueda conseguir anticuerpos más estables a lo mejor en el tiempo. No sé si, Analía, vos tenés algún... Sí, coincido totalmente. Fue una vacuna, Denguevac, que en realidad estaba indicada para países con dengue endémico. Claro. O sea que todo el año tuviesen casos, y nosotros particularmente en Argentina no teníamos ninguna zona que cumplimentara con esa situación, ni siquiera para entrar en un multicéntrico. Lo que se sabe hasta el momento al respecto de esa vacunación no es positivo, tuvo baja efectividad e incluso muchos efectos indeseables la vacuna, sobre todo en población de niños y de gente muy joven. Por lo tanto, por ahora yo también lo veo muy lejano. Sí, porque creo que el target de los programas de vacunación eran justamente chicos, digamos, no eran adultos. Digamos, como para tratar de asegurar de que no había estado, o minimizar el número de personas que recibiesen la vacuna que expuesta, que hayan podido estar infectadas asintomáticamente con el dengue. Pero bueno, nada. Sí. No. Y al respecto de esto también quiero aportar allí al tema de la vacuna, que es lo que decíamos, hay enfermedades que requieren de vacunas, por ejemplo, si pensamos en Bordetella pertussis, es una vacuna para Bordetella pertussis. En este caso es lo que decía, no es una enfermedad solamente, sino es un problema sanitario que nosotros podremos a lo mejor vacunar contra dengue, pero vamos a tener chikungunya, vamos a tener zika, vamos a tener fiebre amarilla. Más allá del dengue en sí, tiene que ver con la transmisión de un vector, que si no transmite esa, puede transmitir otras enfermedades. Entonces, desde la salud pública, desde la salud colectiva, lo más importante es el abordaje integral y preventivo que tiene que ver con la eliminación de los reservorios, claramente. Eso. Completamente de acuerdo. Creo que acá la cuestión es más tratar de controlar el vector y las acciones comunitarias que uno pueda llevar a cabo con el aporte del diagnóstico temprano y bueno, de parte del laboratorio de la primera línea médica, digamos, de asistencia primaria. Creo que con eso es la base, digamos, para controlar esta enfermedad. Sí, bien, la gran contribución que los ciudadanos podemos hacer para nuestra sociedad, para nuestra propia salud. Perfecto. Sin más preguntas para transmitirles, no nos han enviado más. Bueno, muchas gracias a los tres por habernos compartido sus conocimientos, gracias a la Comisión Joven del Colegio de Bioquímicos por la organización de esta actividad. Gracias a todos por acompañarnos en la jornada y esperemos vernos muy pronto en un nuevo encuentro organizado por nuestro colegio. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias.